Capítulo 13 de Apocalipsis va a ser donde comenzaremos el estudio de esta noche. Apocalipsis 13 en el verso 11. Estudiamos el tema Estados Unidos en la profecía. Estados Unidos se encuentra en 3 lugares en la profecía. En primer lugar lo encontramos en el capítulo 12. Y esta noche vamos a ver algo del capítulo 12, donde se encuentra allí el propósito de Dios para esta nación. Pero también vamos a ver allí el ataque de Satanás a esta nación. El segundo lugar se encuentra en Apocalipsis 13. También vamos a ver parte en esta noche. Y anoche comenzamos brevemente a hablar del capítulo 13, donde veíamos cómo esta nación es la que va a ayudar al sanamiento de la herida mortal. Y el tercer lugar que se encuentra en el capítulo 16, donde se le llama el falso profeta. En estos 3 lugares vamos a ver las 3 dimensiones o las 3 perspectivas bíblicas que tenemos en cuanto a esta nación. Con eso en mente vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 13 de Apocalipsis. Verso 11 dice lo siguiente. Después, vamos a detenernos ahí un momento. Esa palabra después no está ahí simplemente para ocupar espacio. Está ahí porque tiene un mensaje. ¿Después de qué? Después de la primera bestia que vimos anoche. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan lo que anoche vimos? Después que ese poder surja y después que ese poder cumpla su misión y después que ese poder reciba su herida de muerte, ahora vamos a otro poder. ¿Después de qué? Continuemos la lectura. Juan dice, vi otra bestia. Bestias significan reinos, poderes, que subía de la tierra. Ahora vamos a ver algunos detalles interesantes. Porque en el libro de Daniel encontramos allá 4 bestias que surgen de la tierra. ¿Sí o no? No surgen de la tierra. Surgen del mar. También vimos ayer que hay otro poder en Apocalipsis 13, verso 1, que surge del mar. Durante esta semana hemos visto 3 poderes que surgen ¿de dónde? Del abismo. ¿Recuerdan ustedes? Pero este es el único poder que no surge del mar ni del abismo, sino surge ¿de dónde? De la tierra. Es decir, tiene comienzos diferentes a los demás poderes. Vemos que cuando surge del mar significan naciones, pueblos. Ahora cuando surge de la tierra significa exactamente lo opuesto. Un lugar básicamente despoblado o con muy poca población. Así que este reino, este poder surge de un lugar básicamente despoblado que tiene muy poca población. Porque no tiene gentes, ni naciones, ni pueblos. Pero vemos que aquellos que surgían del mar, la mar estaba bramiendo, estaba rugiendo. En otras palabras, surgieron como resultado de las conquistas de otras naciones y de las derrotas de otras naciones. Pero este poder aquí no. Surge de un lugar despoblado, es decir, un lugar pacífico, un lugar tranquilo. No tuvo que derrotar a otra nación, no tuvo que derrocar a otro imperio, no tuvo que pelear para establecerse y tomar el control del lugar, sino que es exactamente lo opuesto. Lugar poco poblado y unos comienzos o inicios muy pacíficos. Hago una pregunta en esta noche. Año 1798, otra vez regresamos allí, porque otra vez Juan está parado en el año 1798. ¿Qué poder estaba surgiendo de un lugar básicamente despoblado y no tuvo que derrocar ni derrotar otra nación para llegar a existir? Exactamente, los Estados Unidos de América. Ninguna otra nación puede tener o tiene estas características.
Es tan solo esta nación el tiempo después de el otro poder, lugar despoblado y una forma pacífica, tranquila, benigna, llega a la existencia. ¿Okay? Tengamos eso en cuenta. Y es el único poder en toda la Biblia que surge de la tierra. Ahora vamos a ver algunas cosas interesantes antes de continuar nuestra lectura. Si ustedes recuerdan los demás poderes, los de Daniel, capítulo 7, Apocalipsis, verso capítulo 13, vamos a ver que son poderes que surgieron del mar. Pero cuando surgen, por ejemplo, Babilonia y Medo-Persia, ¿dónde surge? En Asia. ¿Sí o no? ¿Okay? Grecia sigue. ¿Dónde surge? Ahora, Europa Oriental. Después sigue Roma pagana y Roma papal. ¿En qué lugar se encuentran geográficamente hablando? En el centro de Europa y en el oeste o la parte occidental de Europa. Es decir que proféticamente vemos un movimiento del este ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Por lo tanto, este poder tiene que surgir en un lugar aún más al oeste. Así que no tan solo el tiempo, sino geográficamente vemos el movimiento otra vez de Asia, Europa Oriental, Europa Central y Occidental, y ahora surge otro poder, pero más hacia el oeste, las Américas. Vemos otra vez el movimiento que nosotros vemos en esta noche de Asia hacia América. Sigamos la lectura. Dice lo siguiente: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Importante esta característica que nosotros encontramos acá. Otra característica que encontramos, vemos que este poder, esta bestia, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Si usted nota, en el ganado vacuno, los cuernos no están unidos, están separados. Y tiene 2. ¿Qué significa cuernos? Poder. Poder. Ya los vimos anoche. 10 cuernos son 10 reyes, o poder civil, o poder. Por lo tanto, significa que este imperio, porque llegaría a ser un imperio, inicialmente como cordero tendría 2 cuernos: el poder civil por un lado y poder religioso por otro lado, pero no estarían juntos, sino que estarían separados. Y vemos que los cuernos eran los cuernos de un cordero. Cuando hablamos de cordero en la Biblia, ¿a quién representa el cordero? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Juan 1:29. Mismo Juan el Bautista identifica a Jesús como ¿qué? Como el Cordero de Dios. Es más, en el libro de Apocalipsis la palabra cordero aparece 29 veces. Y en todas, con la excepción de este pasaje, es una referencia directa a Jesús. En este pasaje es una referencia indirecta a Jesús. Quiere decir que esta nación tendría las características de la vida y el ministerio ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Es amoroso, es tierno, es cariñoso, es pacífico, correcto, es tolerante a otras personas, da libertad a otras personas. Esas serían las características iniciales de esta nación. Ahora, tenemos que entender para ir haciendo el panorama de lo que estamos nosotros estudiando en esta noche. Así que vemos que después, tenía que comenzar en el año 1798 aproximadamente. Vemos que tenía que surgir en las Américas. Vemos que iba a ser una nación que iba a salir de la tierra, lugar poco poblado, y que sería pacífico sus comienzos. Estos fueron los comienzos de esta gran nación. Es más, cuando esta nación se establece, hace su declaración de independencia, allá en el año 1776. Y ahora se declara independiente de la patria madre, por así decir, que era Inglaterra. Ahora comienza como una nación, comienza como una república. Sin embargo, necesitaba una constitución. Toda nación tiene que tener una constitución para regirse. Y eso tomó lugar en el año 1787. 4 años más tarde,
ahora se hace lo que se conoce en la historia como la Acta de los Derechos. Fueron las 10 primeras enmiendas a la Constitución. No sé cuántos les guste a ustedes la historia, pero les voy a dar un poquito de historia esta noche, aun si no les gusta. ¿Les gusta la historia? Qué bueno. Y espero que les guste la historia americana porque es la que vamos a hablar en esta noche. Estas 10 primeras enmiendas se conoce como el Acta de los Derechos. Es decir, tenemos que entender la forma en la cual esta nación surge. Esta nación derrota al imperio de sus días, cuando Inglaterra era el imperio de aquel entonces. Y esta nación, ahora un grupo de hombres se reúnen y logran su independencia. Eso fue un milagro en sí. No se pensaba, ni nadie pensaba en aquel entonces, que un grupo de campesinos aquí en las Américas podía derrotar al imperio inglés, cuando ni Francia lo había podido hacer, que eran los rivales usualmente más comunes en aquellos días en Europa. No olvide, el imperio inglés se tenía la fama de decir que en su imperio nunca se ponía el sol. Porque aunque se ponía en Inglaterra, quizás todavía estaba brillando en las Américas. Y si se ponía en las Américas, todavía en Asia y en África estaba brillando. Es decir, en todo el día, las 24 horas del día, había algún lugar en el planeta Tierra que estaba bajo el control de Inglaterra, que había luz. Y un grupo de hombres ahora logran derrotar a los ingleses. Eso dejó al mundo maravillado. Y no tan solo derrotarlos, sino que logran establecerse como nación con una constitución y con una acta de derechos, con las 10 primeras enmiendas de la constitución. Y si no entendemos los orígenes de esta nación, no vamos a entender la nación. Saben, la mayoría de los inmigrantes nuevos no entienden la formación de esta nación. Porque no estudian la historia de esta nación. Simplemente han escuchado lo que dicen los libros de historia moderna, lo cual son muy lejos de la realidad, o escuchan lo que la prensa dice, lo cual es una historia distorsionada. Pero yo quiero que en esta noche podamos nosotros regresar a estudiar las cosas como realmente han tomado lugar en la historia. Es más, esta nación 35 años más tarde vuelve a derrotar a los ingleses en la guerra del año 1812. En 35 años hubo un milagro, o 2 milagros en sí. Una nación pequeña, con un pequeño ejército, logra derrotar a los ingleses 2 veces. Podríamos decir que podemos ver la mano de Dios dirigiendo los eventos de la historia. Porque la profecía decía y hablaba del surgimiento de esta nación. ¿Okay? Ahora, cuando esta nación surge a la existencia y establece esta acta de derechos, la cual es única casi en el planeta. Todas las naciones tienen constituciones, pero no actas de derecho. Ninguna de nuestras naciones en Latinoamérica tiene acta de derecho. Y vamos a ver el por qué. Cuando la Declaración de Independencia se hace, se declara que Dios había creado a todos los hombres iguales y que le había dado a los hombres derechos inalienables, es decir, derechos innatos, que nacemos con ellos porque Dios nos los ha dado. El gobierno no los da. Y si el gobierno no los da, el gobierno no los puede quitar. El genio de los fundadores de esta nación es que reconocieron que el gobierno era un gobierno de base republicana. ¿Y qué significa eso? Porque hay 5 formas de gobierno en la historia. ¿Okay? La mejor forma es la república, donde la ley gobierna a todos sus ciudadanos, desde el presidente hasta el ciudadano que acaba de nacer. Todos tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones bajo la ley. Y si infringimos esas leyes, todos tenemos la misma penalidad. No hay favoritos. Hoy día en el mundo no existe ninguna república. Ya eso pasó a la historia. Esta nación, quizás con unas pocas excepciones en otras naciones por un corto de tiempo, fue la única que prácticamente tuvo por mucho tiempo una república. Eso día ya no existe tampoco acá. La segunda forma de gobierno, que es la que escuchamos continuamente, porque es la que quieren que nosotros podamos creer en ella, es la democracia.
Pero la democracia es el gobierno de las mayorías. Pero ¿qué pasa con las minorías? Sufren entonces. La democracia no es buena. Es cuando usted tiene 2 lobos y una gallina decidiendo cuál es la cena. No sé si me explico en esta noche. Es decir, que no creamos en democracia. Ese sistema democrático son los sistemas que más adelante llevan a las revoluciones. La tercera forma de gobierno que es oligarquía. Es el gobierno de los pocos, que es lo que hoy día tenemos en la mayor parte de las naciones del mundo. Unos pocos en control de la nación en forma completa. La cuarta forma es monarquía, que es el gobierno de uno. Mona significa uno, o mono, uno, gobierno de uno. Y la quinta forma que tenemos son las anarquías, cuando no hay gobierno. Cada uno hace como mejor le parece. Es decir, que vemos las 5 formas de gobierno. Y el plan mejor era una república, donde la ley, la constitución, la declaración de independencia, el acta de los derechos estaba sobre los ciudadanos y todos ahora tenían que acatarse a ella y vivir en armonías unos con otros. Ese fue el plan original de esta nación. Y por eso cuando la Constitución es adoptada, los 3 estados, porque eran 3 estados originalmente, dicen no, la Constitución es muy buena, pero no es suficiente. Tenemos que ponerle ahora más carne a ese esqueleto. Es decir, hace falta poner allí garantías de libertades individuales. Y ahora tenemos el acta de las 10 primeras enmiendas de la Constitución. La primera enmienda es la mejor de todas. ¿Saben por qué? Porque es allí donde hablamos de libertad religiosa. Dice que el Congreso no tiene derecho de hacer leyes pertenecientes a la religión, pero no debe estorbar el libre ejercicio de la misma. Es decir, libertad religiosa. Pero ahí encontramos también la libertad, número 2, de reunión, libertad de expresión, libertad de publicar lo que nosotros queremos publicar. Así que en esa primera enmienda encontramos libertades muy importantes. Otra vez, ninguna de ellas vinieron del gobierno, porque eran derechos que Dios nos había dado. La Constitución y el Acta de Derechos simplemente reconocen las libertades que Dios le ha dado a todos los hombres por igual. Una idea genial, sobre todo hace 250 años atrás. No olvide, los fundadores habían visto la historia de Europa. ¿Y qué habían visto en Europa? Un rey dirigiendo una nación y un papa dirigiendo la iglesia. Dijeron, no, ninguna de las dos. Aquí ni papa ni rey. Y ambas van a estar separadas también. Habían visto que cada vez que las dos se unen, siempre hay persecución a los llamados disidentes. Y terminan en muerte. Así que ellos, ahora viendo lo que había pasado en Europa durante más de 1000 años, donde el rey mandaba una autoridad absoluta y el papa mandaba otra autoridad absoluta, dijeron, no queremos ninguna de las dos. No queremos rey y no queremos tampoco un papa. Y ahora comenzaron a llamar a la persona que dirigía la nación, por primera vez en la historia, presidente. ¿Sí? Preside sobre la nación, pero no manda a la nación. ¿Me explico en esta noche? Preside sobre la nación bajo la Constitución, pero no manda en la nación. Ahora vamos a ver la segunda enmienda, porque tenemos que entender esto, porque hoy día estamos escuchando los medios de comunicación masiva, los cuales están destruyendo y distorsionando la historia del mundo entero, pero en forma particular y especial la de esta nación. No olvide, hoy día lo que quieren hacer es dividir la nación. Es decir, el que divide, conquista. Entonces, lo que están es creando una mentalidad de división en esta nación. Blancos contra negros. Latinos contra anglos. Ricos contra pobres. Documentados contra indocumentados. Etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Para crear revolución. Para que haya una clase que continuamente se sienta oprimida. Porque hay otra clase que la está oprimiendo.
Digamos, le pongo un ejemplo. Hace poco, allá en Missouri, hubo el caso de Ferguson. No sé si escucharon de ese caso, donde la policía mató a un joven de raza negra. Eso es lo que hoy día los medios de comunicación quieren. Porque ahora los blancos son malos y los negros son buenos. Note, el policía fue dejado en libertad porque no cometió nada incorrecto. El jurado, que pudo ver las evidencias, habían 4 negros en el jurado, vio que no había seguido el procedimiento correcto. Pero ahora, ¿qué sucedió? Ahora esta pobre minoría allá se levanta porque piensa que está siendo abusada y maltratada y destruye la ciudad. La quema, la roba, la saquea. Y los medios de comunicación justifican todos esos actos de venganza y de maldad para ponerse a la par con los que hicieron el crimen. Es decir, que eso es lo que está pasando continuamente. Usted lo puede ver, si usted ve las noticias. Yo no veo las noticias. Las noticias de la televisión, tan solo el tiempo, y sé que la mitad del tiempo se van a equivocar. Es lo único que veo. Así que no olviden lo que dijo el presidente Jefferson, un hombre sabio, el padre de la constitución de esta nación. Dice que el que lee el periódico, ¿cómo fue que dijo? Dice, el que lee, no, el que no lee el periódico no está informado, pero el que lo lee está mal informado. No sé si ustedes logran. Así que el que lo lee no está informado, pero el que lo lee está mal informado. Y eso es lo que hoy día sucede. Es decir, no hagamos mucho caso a lo que escuchamos hoy día en la radio y en la televisión, al menos que sea el programa de esta iglesia, que es de televisión. Es propaganda, ¿no? Así que, pero vemos que eso es lo que está tomando lugar. Es decir, que creando efervescencia nacional para dar lugar pronto a una revolución, a una anarquía y a una guerra civil otra vez. Ahora vemos que una vez que ellos pusieron la primera enmienda, pusieron la segunda enmienda que hoy día no es entendida correctamente. Y los medios de comunicación, sobre todo, le dan vuelta para presentarla como una mala enmienda. Es la enmienda donde dice que los ciudadanos tienen derecho a portar y a tener armas. Ninguna constitución del mundo tiene esa enmienda, excepto esta nación. Porque los que fundaron esta nación vieron la sabiduría de esa enmienda. ¿Qué había pasado con los ejércitos allá en Europa? El rey y el papa los habían usado para oprimir a las masas, para invadir otras naciones y saquear otras naciones y dominar y conquistar otras naciones. Y cuando la constitución de esta nación se hizo, la única en el mundo, no hizo provisión para un ejército. No hizo provisión para un ejército. Es decir, el ejército que hoy día Estados Unidos tiene es anticonstitucional, no es constitucional. No tiene el derecho a tener un ejército. Pero como no iba a tener un ejército, de esa forma el gobierno no podía usar el ejército para invadir otras naciones, ni podía usar el ejército para atacar a su propio pueblo y subyugarlo. Lo que hizo es simplemente darle a los ciudadanos el derecho de estar armados para que si hubiese una invasión externa, los ciudadanos simplemente ahora podían hacerle frente a la invasión. ¿Y cuánto le costaba al gobierno? No. 0. Tenía el ejército interno, porque los ciudadanos no quieren que su país sea invadido, que sea conquistado por fuerzas extranjeras. Y ellos mismos defenderían a su propia costa, sin pagarle nada a nadie. El ejército defenderían la nación. Por eso originalmente no era Departamento de Defensa. Originalmente era el Departamento de Guerra. Porque tan solo en caso de guerra sería usado. Cuando no había guerra, no había ejército y no sería usado el Departamento de Guerra.
Pero una vez que Estados Unidos estableció un ejército, a propósito, es el ejército número 1 del mundo. Número 1 del mundo. Pónganse a pensar el presupuesto de defensa de Estados Unidos, lo cual no es defensa, hoy día es ofensa, pero bueno, para usar el término que nos dan, porque usualmente lo que dicen los periódicos y las revistas y la televisión y la radio, yo creo lo opuesto, para que ustedes tengan una idea. Hoy día el presupuesto nacional de armas de esta nación es mayor que el presupuesto de defensa de todos los demás países del mundo combinado. Es increíble la cantidad de dinero que se usa para armamentos hoy día. Por eso la nación tiene que estar continuamente en guerra. Porque tiene que producir suficiente para poder tratar de pagarse él mismo. Y continuamente está en guerra. Por eso el mismo Madison fue el que escribió la Constitución. Dice, una nación, y llegó a ser presidente después, una nación que está constantemente en guerra no puede ser libre. O sea, había sabiduría en lo que ellos estaban estableciendo. Porque Dios estaba dirigiendo en cumplimiento de las profecías. Y por eso es que la segunda enmienda está ahí. Y la segunda enmienda no es simplemente para que la gente se maten a otra gente. No, era simplemente una medida de seguridad nacional, sin costarle nada al gobierno, porque el mismo ciudadano defendería su propia nación porque ama su nación. Inmensa sabiduría. Pero eso no es lo que pasa hoy día. Hoy día lo que quieren ahora es desarmar lo que queda de la nación para más fácil controlarlo. Más fácil controlarlo. El primer país que logró poner leyes de control de armas en el mundo, ¿saben cuál fue? La Alemania de Hitler. Desarmó a la nación entera. Y fácilmente pudo después controlar la nación. Así que, ahora, si no vamos a dar una clase de historia en esta noche nada más, porque tendríamos que ir por todas las enmiendas. Todas estas enmiendas reconocían estos derechos que Dios le había dado a esta nación y a todos aquellos que vivieran en esta nación. Así que ahora nos damos cuenta cómo sus comienzos era como un cordero. Era como un cordero. ¿Y qué fue lo que le dio el éxito a esta nación? Leo El conflicto de los siglos, página 494, dice: el republicanismo, vimos la forma de gobierno, y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Y termina la cita diciendo: estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Saben por qué nuestras naciones nunca prosperaron ni nunca van a prosperar? Porque ninguno de estos dos principios están en nuestras naciones. El protestantismo como forma de gobierno, como fe religiosa, y el republicanismo como forma de gobierno. Nuestras naciones, de una forma u otra, han unido iglesia y Estado hasta el día de hoy, y la fe no es protestante, sino es una fe católica. No es falta de recursos, no es falta de tierra fértil, no es falta de personas que quieran trabajar, no es nada de eso. La única razón por la cual no han prosperado ni van a prosperar es que estos dos principios no se encuentran en nuestras naciones. Esos dos principios dice que es el secreto de la prosperidad, pero también del poder de esta nación. Hago una pregunta: si esta nación perdiera ambos principios, ¿qué pasaría con ella entonces? ¿Sería próspera? No. ¿Tendría poder? No. Tampoco. Y hacia allá es donde vamos como nación. Lo vamos a ver más adelante en el estudio de esta noche. Así que vemos entonces lo que tomaría lugar. Es interesante porque, digamos, en el año 1820 el presidente Monroe declaró lo que se llama en la historia como la doctrina de Monroe. Es decir, dijo él: nosotros no vamos a pelear en el mundo. América para los americanos y Europa para los europeos. Sí, allá, si hay problemas, se lo resuelvan ellos, nosotros no vamos a intervenir porque no tenemos ejército en primer lugar. Además, nuestro deseo no es tratar de invadir y dominar otras naciones. Vamos a respetar los derechos de otras naciones. ¿Okay? ¿Qué más nos dice el relato bíblico que nosotros podamos ver en esta noche? Dice: pero hablaba como dragón. Es decir, que habría una transformación en esta nación.
Vendría algo que haría que los principios iniciales de Cordero ahora se convirtieran en los principios ¿de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice que es el diablo, es Satanás. Lo menciona con nombre y apellido para que no haya duda. Así que comenzaría como una nación cristiana reflejando las características de Cristo, pero terminaría ahora representando y hablando como el mismo Satanás. Pregunten esta noche, ¿cómo habla una nación? Una nación habla a través de las leyes que hace, ¿sí o no? Como, déjeme leérselo también en la página 495 de lo mismo. Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Es decir, las leyes que hacen, la parte que es legislativa y también judicial, como las cortes interpretan la ley. Es decir, que a través de las leyes que hace una nación y ahora como son interpretadas y puestas en vigencia en la nación, es como la nación que hace. Habla. Y vemos que terminaría hablando esta nación como ¿qué? Terminaría hablando como un dragón. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver al versículo 15 para ver algunas características de esta nación. Vamos a ir atrás y adelante. Dice lo siguiente: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar todo el que no la adorase. Es decir, este versículo nos da a entender que esta nación tiene que tener el poder militar para poner en vigencia un decreto de muerte mundial. Si es que tendría que ser una nación con un ejército poderoso al final de la historia. No lo tuvo en sus comienzos, pero tendría el poder militar mundialmente para poner en vigencia un decreto de muerte. Dice que todos los que no lo hagan son dados a esta muerte. En el versículo 17 vemos que no tan solo eso, sino que y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, tendría que tener el poder económico es decir, tendría que tener el poder económico y tecnológico para poner en vigencia un decreto de no comprar y vender. No tan solo la economía fuerte, la moneda mundial fuerte, sino la tecnología para poder hacer posible que aquellos que no se acaten a sus leyes no puedan ni comprar ni vender. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Okay? No se dejen distraer. No se dejen distraer. ¿Okay? Así que vemos las características iniciales, pero vemos las características que tendría que tener al final: poder militar, poder tecnológico y poder económico también. Pero vamos a ver por qué Dios levanta esta nación. Capítulo 12 de Apocalipsis nos los dice. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer comenzando en el verso 13. Apocalipsis 12, 13. Dice, y cuando vio el dragón, es decir, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, es decir, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿quién fue derrotado allí? Satanás. Jesús claramente lo dijo. Dice que si el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraerá a mí mismo, pero echaré fuera al príncipe de este mundo. Así que en la cruz del Calvario, ahora Satanás es juzgado. Y no tan solo es juzgado, sino es sentenciado y es derrotado. Por lo tanto, ahora ya Satanás no podía ir a las cortes celestiales como podía ser antes. ¿Ustedes recuerdan el libro de Job? Era nuestro representante en los cielos. Allí lo vemos en el capítulo 1, en 2 ocasiones. Dice, yo vengo de la tierra y de estar en ella. Y Dios lo reconoce como representante, pues usurpó la posición de Adán. Le quitó por el engaño y la fuerza la posición de Adán y tomó su lugar. Después de la cruz de Cristo, ya no podía ir más a los cielos porque ahora Cristo es nuestro representante. Amén. Gloria a Dios por eso. Y ahora quedó nada más aquí en este planeta Tierra. Así que fue echado por segunda vez del cielo. Y ahora cuando ve que no puede ir más a los cielos,
Ahora dice que persigue a quién. Persigue, y la mujer ¿quién es? Es la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Apocalipsis 12, donde estamos, la primera parte. La mujer pura. La mujer que tiene estrellas sobre su cabeza, la luna debajo de sus pies y el sol brilla sobre ella, la iglesia verdadera. ¿Y qué más? Continúa diciendo en el verso 14, y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto representa ese periodo profético ahí? 1260 días. Es decir que ahora la mujer sería perseguida por 1260 días durante el tiempo de supremacía papal. Es lo que está describiendo aquí la profecía. Pero allí Dios iba a dar águilas ¿de qué? Oh, ya lo dije yo. Alas de águilas. No le iba a dar águila, le iba a dar alas de águila. Alas de águila. Es interesante, en Éxodo capítulo 19, antes de la ley de Dios, el verso 4, dice Dios que le iba a dar a su pueblo otra vez alas de águila. Deuteronomio capítulo 32, el verso 11 otra vez dice, yo soy esa águila. Así que el águila representa ¿a quién? Representa a Cristo. Malaquías 4:2 dice que Él es el sol de justicia y que debajo de sus alas traerá salvación. Representa el águila. Bíblicamente representa el águila. Por eso hoy día no se sorprenda que el águila Satanás la está tomando para representarse a él mismo. En la masonería, por ejemplo, el águila representa a Satanás. En el espiritismo, en el ocultismo, en la magia negra o en la magia blanca, como usted quiera llamarle, está el águila que representa a Satanás. ¿Y saben por qué representa a Satanás? A propósito, hay una ciudad en esta nación que se llama Águila. Está en Arizona. Phoenix. Es un águila. Es el nombre egipcio y fenicio del águila. Así que representa inmortalidad. Representa, a propósito, usted la encuentra en la bandera de México también. Y hay una serpiente. Porque los masones crearon esa bandera en México también. Y lo encuentra también usted en el billete de Estados Unidos. Otra vez hay un águila que está mirando a la derecha y tiene 13 flechas en una pata y tiene 13 hojas, el olivo que está en la otra pata y está mirando a la derecha. Es un símbolo completamente masónico. No tiene que ver nada con las 13 colonias. Eso es lo que nos han querido hacer pensar. No, el número 13 es el número por excelencia del ocultismo y de la masonería. Como el 12 es bíblico y el 10 es bíblico y el 7 es bíblico, ahora Satanás tiene su numerología también al revés. Exactamente. Pero el 13 es el número máximo. Como ustedes saben, hay 2 líneas de masonería. Están los templarios y el número máximo es el 13. El número grado que llevan son el 13. Está la masonería escocesa, que es la más famosa del mundo. Esa llega hasta 34 grados. Llega a 32, pero para pertenecer al grado 33 o al grado 34 es por invitación nada más. Hasta el 32 usted va por sus méritos, va subiendo. Pero para ser 33 o 34 es por invitación del grupo más pequeño que hay dentro de esas organizaciones. Casi todos los presidentes americanos han sido masones. Y los presidentes hoy día del mundo entero, en su gran mayoría, 99.9, si no el 100%, también son masones. Si no, no llegan a esas posiciones. Así que vemos que como todas estas cosas otra vez comienzan a ayudarnos a entender lo que estamos estudiando en esta noche. ¿Qué más entonces dice el verso? Vamos a regresar allí donde estamos. El águila. Vemos que ahora Dios le dio alas de águila. Ahora la iglesia tuvo que ir a las montañas, los valdenses, los albigenses, los hugonotes en Francia. Y durante ese periodo de 1260 años, el Señor tuvo que proteger y mantener a su pueblo en esos lugares reservados para mantener la antorcha de la verdad en alto. Pero ahí no termina. Continuemos la lectura. Después del tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 años, ahora vendría el tiempo de la herida mortal. Verso 13, y la serpiente. ¿Quién es la serpiente otra vez? ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 12:9. Cuando Satanás es representado como una fuerza de ataque y de persecución, es dragón. Pero cuando él es representado como una agencia de engaño, es serpiente. Pero es el mismo personaje, diferente lenguaje bíblico para que entendamos el método de operación de Satanás. Cuando es a través de la violencia, de los gobiernos, de las guerras, es a través de un dragón. Pero cuando es el engaño, es a través de la serpiente.
¿Qué más? Continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. No tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles, pero aquí hay mucha información. ¿Qué hizo Satanás entonces? Dice, yo no voy a atacar a los Estados Unidos. Si yo los ataco, voy a perder. Es un país muy poderoso, muy próspero, muy grande. Yo tengo que conquistarlo de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro no lo voy a lograr. Pero si logro y soy paciente, lo voy a conquistar de adentro hacia afuera. Así que ahora arroja de su boca ¿qué? Agua. Cuando la serpiente abre su boca, ¿qué arroja? Veneno. Veneno. Pero estas aguas, ¿qué representan otra vez? Multitudes no fieles a Dios, que contienen veneno, engaños, falsas enseñanzas, falsas teorías, con las cuales iban a contrarrestar la fe protestante de esta nación. ¿Me explico en esta noche? Gente engañada que iban a engañar a otros. Así que Satanás abrió su boca como serpiente. Ahora esta agua, estas naciones y pueblos que entran con engaños y con teorías no correctas, no apoyadas en la palabra de Dios, el objetivo era destruir el republicanismo y el protestantismo a través de engaños originados por el enemigo. Por eso en el capítulo 16 de Apocalipsis se habla de Estados Unidos como un falso profeta, porque estas aguas envenenadas lo han convertido. Primero era un profeta verdadero, pero se convierte después en un falso profeta. ¿Cuándo era profeta verdadero? Cuando era protestante. Cuando veía en el papado lo que era el anticristo. Cuando hablaba de la palabra de Dios. Cuando ponía en alto sus principios. Pero a medida que ha ido derrumbando esos principios, ha ido alterando sus leyes, ha ido cambiando la cultura de la nación, ha ido cambiando la mentalidad de los habitantes de este país. En vez de ser un bastión del protestantismo y del republicanismo, que es la libertad, se convertirá ahora en una tiranía militar, con un disfraz de democracia, no de republicanismo. Le dará honor a la Constitución de labios, mientras violará y repudiará cada principio de esta Constitución, los principios que se nos han dicho que va a repudiar republicanos y protestantes. No es que va a cambiar la Constitución, sino que la va a repudiar en práctica, aunque todavía va a profesar continuar siguiendo esos principios. Así que vemos que eso es exactamente como el enemigo quisiera obrar. Para darles algunos ejemplos, ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos, Estados Unidos, ahora en vez de enseñar la fe protestante, ya no lo hace. Ahora, ¿qué es lo que enseña hoy día? Hoy día enseña, por ejemplo, el rapto secreto. Los evangélicos de esta nación, ¿sí o no? Y es tan secreto que no está en la Biblia y Dios no lo sabe, porque no se encuentra en ningún lugar en la palabra de Dios. Ya no enseña, por ejemplo, tampoco que el papado es el anticristo. Ahora, el anticristo es alguien que se va a levantar en Europa y va a atacar a los judíos y van a restaurar los servicios otra vez en Jerusalén. Ese es el anticristo que presentan hoy día. Ahora ponen como el centro de las profecías Israel. Por eso Satanás continuamente mantiene el Medio Oriente en acción para continuar engañando a los evangélicos de esta nación. Oh, Israel es allá el fin de los eventos, cuando debajo de su propia nariz se están formando los eventos finales de la historia y él está colaborando con esos eventos. No lo ven. No lo ven. Es más, por eso la política exterior de esta nación es tan pro-Israel, porque está basada en un falso entendimiento de la profecía. Porque piensan que los judíos todavía siguen siendo el pueblo escogido y favorecido de Dios. Y que si no lo protegen y lo cuidan y lo mantienen, Dios va a mandar su juicio sobre ellos cuando están pisoteando la ley de Dios en esta nación. Han sido cegados por las falsas ideas venenosas del enemigo. ¿Qué más enseña hoy día? No hay ley. La ley se clavó. Es gracia nada más.
No hay ley. ¿Qué más enseñan hoy día? Una falsa adoración. De palmadas y de brinco y de gloria a Dios y estamos salvos, pero vivamos como el diablo. Eso es lo que mayormente el movimiento evangélico, que era ex protestante, enseña hoy día. Y cuidado, porque esas ideas pueden estar entrando también entre nosotros hoy día. Tenemos que tener mucho cuidado que mantenemos nosotros los principios de la palabra de Dios también. Pero esta nación comenzó Satanás a atacarla poco a poco. Es decir, comenzó a implementar poco a poco cambios en estas naciones. Digamos, si usted ve las primeras 10 enmiendas de la Constitución, la palabra clave es ahí, we the people, nosotros el pueblo. We the people, we the people. Cuando usted comienza a ver las otras enmiendas que llegaron a la Constitución, ya no es we the people, ahora es el Estado. El Estado. ¿Sí? La mentalidad de la nación comenzaba a cambiar. No descansaba sobre el pueblo, el poder, sino que ahora comenzaba a cambiar y a descansar sobre el Estado. Y poco a poco la nación comenzó a cambiar su forma de ver las cosas. El ataque principal del enemigo comenzó en la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente esta nación comenzó a cambiar drásticamente. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial los hombres fueron a la guerra. Algunos al Pacífico y otros al Atlántico, a Europa. Y por 4 años los hombres estaban peleando en el extranjero para supuestamente defender las libertades y derrotar a las tiranías, pero abandonó su hogar. Abandonó su hogar. Su esposa y sus hijos se quedaron aquí. En el ejército los hombres no mandan, los hombres simplemente siguen órdenes. ¿A qué hora te vas a levantar? ¿A qué hora te vas a acostar? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Qué corte de pelos vas a tener? ¿Qué vas a comer? ¿A qué hora vas a comer? Es decir, el hombre americano poco a poco comenzó a perder su liderazgo masculino. Y ya no era el hombre líder, el hombre que pensaba objetivamente y críticamente. Cuando regresó de la guerra era un hombre pasivo. Es un hombre que le gustaba recibir órdenes, no ser líder. Durante el tiempo de la guerra aprendió a fumar, aprendió a bailar, aprendió a tomar, aprendió a ser mujeriego, aprendió a las películas, al entretenimiento. No tenía que preocuparse de mujer, ni tenía que mantener hijos. Y cuando regresó a esta nación fue un hombre completamente cambiado. Ya no era el típico hombre americano de principios, de valores. Era un hombre secular, era un hombre que no temía a Dios, era un hombre que realmente no tenía interés en su hogar. Y comenzó a cambiar la mentalidad del hombre, pero no tan solo la del hombre, también de la mujer. Ahora no había hombre en casa, pues la mujer tenía que ir a trabajar. Y ahora comenzó a recibir un cheque. Óigame, me gusta este cheque. Y no tengo que compartirlo con nadie. Y no tengo que decirle ni a mi esposo cuánto gané porque él no está aquí. Ahora podía salir con sus amigas, podía ir a las tiendas, podía comer afuera, hacía lo que quería con su dinero. Ya no había madre en casa tampoco. Y la mentalidad de la mujer americana comenzó a cambiar también. Se hizo feminista, se hizo liberal. Se puso minifaldas y comenzó a ponerse joyas y cosméticos en la cara y en los ojos y en cuanto lugar se pueda pintar. De veras, póngase a ver las mujeres hoy día. Se pintan el pelo, se pintan aquí, se pintan aquí, se pintan aquí, se pintan aquí, se pintan aquí. ¿Habrá algo que no esté pintado en el cuerpo de la mujer hoy día? ¿Habrá algo que sea original? No hay nada original hoy día. Algo ha sido alterado, ha sido cambiado. Y eso comenzó durante este periodo. Ahora, los hijos no tenían ni padre en casa, ni tenían madre en casa. Ahora, las escuelas cambiaron su horario. Antes las escuelas públicas no es lo que hoy día es. Las escuelas públicas, los maestros eran empleados por los padres.
Y ellos tenían el control de las escuelas y del currículo y sabían todo lo que pasaba y su voz y su voto era la que mandaba en la escuela. Hoy día es completamente nada de eso existe. Es el gobierno quien manda en las escuelas públicas. Es más, la ley federal dice que todo joven o niño que va a una escuela pública es propiedad del Estado ya. No es propiedad de ustedes, padres. Cuando esté allí no es su hijo. Tan solo cuando esté en su casa, y cuidado. Y cuidado. Así que, y comenzó a cambiar. Ahora, ¿qué sucedió? Ahora las horas de escuela comenzaron a hacerse más. Ya no era leer, escribir. No. Ahora eran juegos, eran deportes. Ahora comenzó a entrar el relativismo, el humanismo, todas esas cosas que antes no formaban parte de la cultura de esta nación. Poco a poco comenzó a cambiar. ¿Y cómo comenzó Satanás a hacer el cambio? Destruyendo los hogares de esta nación. Destruyendo los hogares de esta nación. Y por eso usted ve que muchas veces los barrios hispanos están en crisis, porque siguen ese patrón. Vienen a trabajar y a trabajar. Papi trabaja y mami trabaja y nadie cuida la casa. ¿Cómo no vamos a tener pandilleros? ¿Cómo no vamos a tener drogadicción? ¿Cómo no va a haber delincuencia, robo, atracos y ultraje y cuantas cosas más? Si el hogar está destruido, es cierto, hay frijoles y hay arroz, pero no hay hogar. No hay hogar. Porque hemos estado siguiendo ese patrón de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí no se detuvo. Satanás continuó. Final de los 40 se trajo la televisión. Ahora Hollywood estaba en todas las casas. Las películas comenzaron a educar a los hijos. Las novelas. Ya. Claro que sí. Ahora Hollywood se convirtió en el entretenedor de la nación, en la diversión de la nación. En la babysitter también, es cierto. Y después llegó Elvis Presley, el rey. Le llamaban el rey. Pero hace rato que está muerto ese rey. Y por lo menos le faltan 1000 años más para que despierte, tristemente. Llegaron los famosos escarabajos de Liverpool, The Beatles. ¿Sí o no? Sí. Ya. Es decir, ahora vino Hollywood con el entretenimiento. Ahora llegó la música equivocada. La música que mueve, pero no eleva. Destruye la mente. Corrompe el corazón. Y destruye los principios. ¿Y qué llegó al comienzo de los años 50 en Estados Unidos? McDonald's. La comida rápida. La comida chatarra. Burger King. Pizza Hut. Taco Bell. Arby's. Cicis. Etcétera, etcétera. Todas esas cosas que usted se puede imaginar. Ahora ya no había comida en casa. Ahora podíamos comer afuera. Pero estaba o engrasado, o azucarado, o procesado, o quién sabe cuántas cosas, pero no había alimentación. Es decir, el enemigo usó la destrucción de la familia, destruye después los principios de la familia, ahora destruye la salud de la nación, y ahora destruye la mente de la nación, pero ahí no se detuvo. Ahora comenzó a crear los famosos shopping centers, que hoy día son malls. Hoy día son males, ¿cierto? Yo digo, Señor, no líbrame del mal, sino líbrame del mall. Porque y ahora, ¿qué es lo que sucedió? En un lugar puso todas las tiendas y comenzó a sacarle el dinero a la gente. Mira, compra especiales. Hay especiales todo el año en este país, hasta el Día de los Muertos hay especiales. Y ahora la gente ya no tenía dinero y ahora se creó los plásticos. Y ahora endeuda a la gente por años hasta que se muera. ¿Entendemos cómo Satanás logró entrar a esta nación y destruirla? Ahora, si lo entendemos, vamos a hacer algo para no caer en ese plan.
¿O vamos a seguir no el sueño americano, el mito americano o la pesadilla americana? Tristemente yo espero que no, familias. Que aunque estemos en el lugar de crisis, como Daniel y sus amigos podamos ser diferentes y brillar para el Señor. Así que entró ahora y comenzó no tan solo a sacar el dinero de la gente, el crédito. Cómprate un carro, no te preocupes, págalo en 5 años. Cómprate una casa, no te preocupes, págala en 30 años. Aunque los primeros 24 años vas a pagar intereses nada más, tan solo los últimos 6 vas a pagar tu casa realmente. Y el banco va a tener 3 veces y medio la cantidad de la casa. Y todavía dice, no, mi casa ganó $50,000 y el banco se está riendo porque la casa de $100,000 le ganó $350,000. Y no era su dinero tampoco. De cuando esta nación permitió que un banco nacional federal creara el dinero, comenzó a crear dinero del aire. El banco que le llaman de Federal Bank no es del gobierno, ese es privado. Es como decir que Federal Express es parte del gobierno, porque ese Federal no quiere decir que es del gobierno, esa es la imagen que nos quieren dar. Son 13 bancos otra vez que controlan la economía completa del mundo hoy día. Y del aire crean dinero. Pero cuando nos los dan a nosotros le ponen intereses. Ganan dinero que nunca han tenido ni van a tener a través de los intereses que le cobran al gobierno y también a los ciudadanos del país. Hoy día estamos viviendo en una economía de robo legal, pero no entendemos estas cosas. Pero gracias a Dios por su palabra. Por eso claramente tenemos que seguir el consejo bíblico: no deudas, no deudas. ¿Y qué más comenzó a tomar lugar? Ahora comenzó a entretener a los hombres con deportes. Que básquetbol, si no te gusta, no te preocupes, hay béisbol. Y si no hay fútbol americano, y si no hay soccer, y si no hay hockey, y aunque sea canicas, pero algún deporte hay para mantenerte entretenido. Exactamente, es lo que está haciendo. Y tomó a la gente ahora de la ciudad o del campo y los trajo a la ciudad. Desde los años 50, todo esto ha estado tomando lugar en esta nación. ¿Y qué pasó una generación después, iglesia? ¿Qué pasó una generación después? En los años 60 tenemos los hippies. Los hijos de esa generación, lo que tomó lugar en los años 40, ahora lo comenzamos a cultivar y a ver en los años 60. Una generación rebelde. Una generación inmoral, una generación desobediente a Dios, a los padres y a las autoridades. Y saben, hoy día los que están en la Casa Blanca, en el Congreso, en las cortes, en las escuelas, en todas las instituciones del país, son los nietos de los hippies. Por eso estamos viendo el caos que estamos viviendo. Y cuando los hippies ahora llegaron, ¿qué sucedió? Ahora, no oración en las escuelas, no Biblia en la escuela, no ley de Dios en la escuela. Se legaliza el divorcio, se legaliza la marihuana, se legaliza el homosexualismo y se legalizan cuanta tontería puede hablar, pero de Dios ni se puede mencionar el nombre de Dios. Entendemos cómo el enemigo ha ido entrando y entrando y entrando al punto que hoy día tiene el control de esta nación. Y ahora va a usar a su novia, porque el enemigo también tiene una novia. Como Jesús tiene su novia y su esposa, el enemigo tiene su novia. El papado, para venir y tratar, entre comillas, de poner orden a un desorden. Y la nación fácilmente va a ser entregada. Fácilmente va a ser entregada. Ahora comenzamos a darnos cuenta cómo el Apocalipsis 12 se cumplió al pie de la letra. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 12. Dice lo siguiente. Me quedan pocos minutos. Dice, verso 16, donde nos quedamos. Pero la tierra, Estados Unidos, ayudó a la mujer, pues en los Estados Unidos abrió su boca y tragó el río que Satanás había echado de su boca. En otras palabras, ahora esta nación traga todas estas cosas. En otras palabras, ahora la tierra ayuda a la mujer cristiana. Perseguida en Europa, ahora puede venir. Y cuando esas persecuciones vienen, Estados Unidos no, aquí hay libertad para todos. Aquí hay libertad para todos. Y la iglesia de Dios no fue perseguida en esta nación.
Las aguas que significan también gente embravecidas, enojadas, gente que persigue porque están engañados por el enemigo, y si no logran engañar a la gente, ahora quieren destruir a los que no pueden engañar. Ahora el Señor trajo un país donde tragó esas persecuciones, donde detuvo todas esas persecuciones para que el pueblo de Dios tuviese un respiro. Amén. Amén. ¿Cuál era la función de Estados Unidos? Ayudar a las mujeres. ¿Entendemos en esta noche? ¿Qué mujer? La mujer de Apocalipsis 12. Pero hoy día Estados Unidos está ayudando a la mujer de Apocalipsis 17, la gran ramera. Ha cambiado de ayudar a la mujer correcta y está ayudando a la mujer incorrecta. Pero el objetivo de esta nación era ayudar a las mujeres. 2 puntos. Y voy a otro punto, Apocalipsis 13, y quiero terminar en esta noche. Cuando esta nación se funda y ahora se detienen las persecuciones, le da un respiro al pueblo de Dios, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿dónde fue la cuna del movimiento adventista del séptimo día? Aquí. Aquí. Casualidad. No. Providencia. Providencia. El lugar más apropiado del mundo en ese entonces para el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día, que proclamaría el triple mensaje angélico, era los Estados Unidos de Norteamérica. Latinoamérica no podía ser, era católico. Europa no podía ser, era católico, o al rechazar el mensaje de los 3 ángeles, las iglesias se convirtieron en iglesias babilónicas. Asia no podía ser, es pagana. África no podía ser, es pagana. Tan solo este era el lugar apropiado en todo el mundo para el surgimiento del movimiento adventista. Y Dios tuvo en su gran misericordia por nosotros y por el mundo también. Póngase a pensar un mundo sin Estados Unidos. Póngase a pensar que hubiera habido al final de la historia un mundo sin Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde hubiéramos ido? ¿Dónde había respiro? No se podía vivir decentemente en ningún lugar. Es decir, Dios le dio al mundo un objetivo, una lección objetiva en los Estados Unidos. Ninguna nación va a tener excusa. Todo lo que va a tener que hacer Dios es apuntar a los Estados Unidos. Mira, tuviste el ejemplo de una nación próspera, de libertad, con un gobierno republicano y con una fe protestante. ¿Qué hiciste? No, excusas. Ahí está el ejemplo. Y permitió que este movimiento surgiera en este lugar, porque las condiciones eran las más apropiadas para el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día. La segunda pregunta es, ¿dónde usted piensa que Satanás trabajaría más duro en el mundo entonces? Aquí. Aquí. No es tan solo por destruir esta nación, sino por destruir el movimiento adventista del séptimo día. Es más, ¿cómo se lo puedo demostrar muy fácilmente en esta noche? La Biblia lo va a demostrar. El siguiente versículo, Apocalipsis 12 y 17, habla de remanente. ¿Sí o no? Sí. Dice que el enemigo se llenó de ¿qué? Oh, cuando él vio los Estados Unidos y vio el movimiento adventista surgir de los Estados Unidos, claro que se llenó de ira. Dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a hacer esto? Si yo tenía el mundo en mi control. Dice, no, Satanás, lo que tú pienses, yo tengo planes mejores que eso. Se llenó de ira, pero ahí no termina el versículo. ¿A quién le hace la guerra? Porque está lleno de ira contra la mujer, pero le hace la guerra ¿a quiénes? A los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que adventista no es que está bautizado, es adventista. Adventista es el que cree que en la gracia de Jesús se puede obedecer su ley. Amén. Y tiene el testimonio, cree, posee, aprecia, valora el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Amén. Ese es el adventista del séptimo día. Ese es el que realmente forma parte del remanente. Amén. Y ese es que Satanás le está haciendo ¿qué cosa? La guerra. No sé si ustedes la sienten, yo la siento. Yo la siento. En mi vida personal, con mis hijos y con el pueblo de Dios. Constantemente la guerra y se va intensificando, se va intensificando y se va intensificando.
Y tan solo aquellos que estén unidos a Cristo podrán permanecer en Él. Amén. Por eso es que Satanás ha atacado esta nación con el objetivo de eliminar, de destruir completamente el movimiento adventista del séptimo día. Y el ataque que hizo la nación, como ya se lo describí a ustedes, es el mismo ataque que está haciendo con nosotros. Destruyendo las familias, destruyendo los jóvenes, destruyendo la salud, destruyendo la finanza. Y el pueblo de Dios no reconoce eso. Se siente seguro porque está sentado en una iglesia o porque fue bautizado en un tiempo atrás. Y no ve que a su alrededor la crisis va en aumento. Porque el mismo plan que el enemigo usó en el versículo anterior, ahora está usando en el versículo posterior para tratar de eliminarnos a nosotros también. Vamos a capítulo 13 para terminar en esta noche. Agradezco por su paciencia. Agradezco por su paciencia en esta noche. Bueno, y todas las demás noches, porque han sido pacientes todas las noches. Así que, ¿qué podemos ver en Apocalipsis 13 que nos ayude a ver algo más? Vamos a leer en el verso 12. Apocalipsis 13, 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significa eso? Es decir, que eso lo que significa es que Estados Unidos sería contemporáneo con la otra bestia y le ayudaría a recuperar su poder civil. Es decir, va a estar en presencia de ella, no en ausencia de ella. Y va a estar delante de ella, es decir, va a ser una imagen. Si Estados Unidos va a reflejar los principios del papado, no del protestantismo. Los principios de persecución, no de libertad. Los principios del error, no de la verdad. Los principios de la injusticia, no de la justicia. Porque va a ser una imagen. Va a ser como usted delante de un espejo. Lo que sale en el espejo es idénticamente al original. Van a ser contemporáneos. Pero no tan solo van a ser contemporáneos, si están uno al frente de otro y se dan la autoridad uno a otro, nos está hablando ahí del movimiento ecuménico, donde las iglesias protestantes se convertirían en evangélicas y eventualmente abrazarían el sistema papal también. Nos está hablando del ecumenismo y su movimiento mundial en nuestros días. ¿Qué más nos dice el verso? Continuemos la lectura. Dice: y hace que la tierra, note, obliga, manda, exige, usa coerción, hace, no está hablando de libertad, acá hace, exactamente, obliga que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, al papado, cuya herida mortal este sistema ha ayudado a sanar. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, que el protestantismo apóstata, y los vemos hoy día en el mundo evangélico, está basado en señales, en milagros, en sanidades, en curaciones. No en la palabra, no en la enseñanza bíblica, no en la relación con Jesús. Está basado hoy día el protestantismo apóstata ¿en qué? En milagros, en milagros. En milagros. Y la gente queda hipnotizada y la gente queda asombrada. Y allí te sanan y allí te curan y hay liberación de esto y liberación de lo otro y no sé cuántas cosas más. Pero otra vez eso es manifestación satánica. Lo acabamos de leer aquí en la palabra de Dios. Es más, hace descender fuego del cielo. Eso habla de un falso reavivamiento. Porque el fuego es símbolo del Espíritu Santo que desciende del cielo. Y ahora va a traer un falso reavivamiento, lo cual vemos hoy día. Grandes multitudes se congregan y alaban a Dios y dicen estar en el Espíritu, cuando están lejos de Dios y están bajo la dirección de un falso espíritu. ¿Saben qué? Este lenguaje de Apocalipsis 13 aquí está tomado del Antiguo Testamento, del ejemplo del profeta Elías. Hizo descender fuego del cielo Elías para probar que Dios aceptaba su sacrificio y que él era el profeta verdadero y que era fiel al Señor. ¿Sí o no? Sí. Ahora, al final, ¿qué sucede?
el protestantismo apóstata logra lo que los profetas de Baal no pudieron hacer. Van aún más allá. Hacen descender fuego falso del cielo y lo acreditan a la obra del Espíritu cuando a la obra de Satanás. Hacen pretender que hay un nuevo Pentecostés cuando es un falso Pentecostés. ¿No hablan del pentecostalismo hoy día? Iglesias pentecostales que hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Está aquí en la palabra. ¿Qué más toma lugar bajo este falso profeta? Y engaña, note, engaña a los moradores de la tierra con las señales, con los milagros que se le hace o se le permite hacer en presencia del papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otra vez nos señala que este sistema de esta nación sanará la herida mortal. Ya leímos el verso 15 y el 17, no lo vamos a leer otra vez. Vamos a leer el 16. Hay dos detalles que quiero mostrarles en esta noche. Verso 16 dice, y hacía. ¿A cuántos? A todos. Note la palabra hacer, mandar, obligar, exigir. ¿A cuántos? A todos. Muy bien, pero ahora les voy a hacer una pregunta. De todos, ¿cuál es el primer grupo que Satanás tiene en su lista? Son los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los pequeños son los niños y los jóvenes. ¿Quién está atacando hoy día a Satanás sin ninguna misericordia? A los niños. ¿Casualidad? Está en la palabra de Dios. Note, el primer blanco, padres y madres, y yo soy padre, son nuestros hijos. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Ya los viejos estamos formados. O deformados, no sé cuál sea el caso, pero una de las dos estamos. ¿Sí o no? No los niños. Ellos son más fáciles de... Mucho más fáciles. Y saben algo, de la mayoría de los padres cristianos, aún adventistas, no reconocen eso. Están dormidos con sus hijos. Sobre todo en esta nación. El materialismo se los está comiendo. No hay cultos, no hay devoción, no hay tiempo para ellos. Simplemente pensamos que los traemos a la iglesia, a los conquistadores, y ya se van a salvar. La salvación jamás la ofrece ninguna iglesia. La salvación está en Cristo Jesús. Ninguna institución ofrece salvación. Y si la ofrece, les está engañando. La salvación se encuentra en una persona, no en una institución. Somos salvos en Cristo. Amén. Nada más. Y exclusivamente fuera de Él no hay salvación. El primer grupo, padre, son nuestros hijos. El primer grupo en el decreto de muerte, ¿quiénes ustedes piensan que será? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. En el decreto de muerte son los hijos. Los hijos. Les voy a poner el ejemplo. Pregunto yo, en los días de Moisés hubo un decreto de muerte contra los niños. Número 1. En los días de Jesús hubo un decreto de muerte contra los niños. Número 2. El tercer y último decreto de muerte lo acabamos de leer aquí contra los hijos. Y no es nada más los niños, son las niñas también. Los dos primeros fueron niños. Al final son niños y niñas. Primero son los hijos y después venimos nosotros, los adultos. El tercer punto que quiero hacer no es por razones políticas, es simplemente como un ejemplo para ustedes. Lo encontramos nosotros en la legislación llamada Obamacare. Si la ley es buena o mala, de eso no vamos a hablar. Si a usted le gusta el seguro médico o no, de eso no vamos a hablar en esta noche. Pero esta legislación pone el precedente legal, no sé si me explico con el precedente legal, para la ley dominical. Por primera vez en la historia de este país, primera vez, el gobierno federal exige, manda, obliga que todos sus ciudadanos participen de este programa. Y aquellos que no participen van a ser penalizados. Este año son $200, el año que viene van a ser 1,000, el siguiente año serán 2,000 y después va a ser completamente la cantidad que ellos estimen necesaria. La Corte Suprema, cuando tomó el caso y lo analizó,
y lo declaró constitucional 5-4. A propósito, el jefe de la Corte Suprema, que fue el que dio el voto 5, iba a escribir en contra. John Roberts. A última hora cambió su voto. Y fue quien escribió la opinión de la mayoría. Y cuando él escribió, cambió la ley, diciendo que la multa es un impuesto, porque no podía ser legal. Todavía no lo es hoy día realmente, pero cambió el lenguaje de la ley para decir, bueno, el Congreso tiene la autoridad de poner impuestos. Por eso el programa de Obamacare, quien lo administra es el IRS, y tiene el poder de confiscar propiedades, de tomar el dinero de su banco, de quitarle su sueldo y lo que quiera hacer. Pues el impuesto se los van a cobrar de las taxas a los que no tengan el seguro médico. Claro. Tuvieron que emplear 16,000 personas más al IRS para poder mantener el programa famoso de Obamacare. Y ahora se puso el precedente de que el gobierno puede mandar y exigir algo y sus ciudadanos tienen que aceptarlo, y si no lo aceptan son penalizados. El precedente legal para la ley dominical ha sido establecido ya. Terminamos en esta noche entonces, y podamos nosotros ir a nuestros hogares y poner nuestra casa en orden. ¿Sí o no? Nuestra casa en orden. Podríamos continuar mostrando evidencias más y más. Por ejemplo, este periódico dice la brutalidad policial llega a América como una ola. Hoy día la policía no es policía, es ejército, legalmente hablando. Desde el año 2006 la Corte Suprema dice que la responsabilidad de la policía no es proteger y servir al ciudadano, como dicen en los carros de policía, es nada más enforzar la ley. Le llaman el ejército azul. Hoy día la policía está siendo entrenada por el ejército norteamericano, porque ellos saben que van a haber disturbios en las grandes ciudades pronto. Y los marines están entrenando los departamentos policíacos en esta nación. Por eso ven que no son pistolitas lo que tienen hoy día. En los disturbios desde Ferguson, allá en Missouri, ustedes vieron que tenían tanques blindados. Tenían armas increíbles, muy sofisticadas. Pónganse a pensar, balas que aún pueden dar vuelta en una esquina. Porque tienen sensores. Y siguen ahora el blanco. Y aunque hay una montaña del otro lado, pueden mandar la bala y ¡pum! Y llega allá. Aunque no vean el blanco. Porque tienen ahora drones que están volando continuamente y están observando lo que está pasando en toda la población. ¿Okay? Aquí en otro periódico de la administración Bush dice que aprueba uso de satélites espías que pueden pasar las paredes, pueden pasar los techos y aún llegar hasta los bunkers, es decir, los lugares de refugio. Pueden llegar y ver todo. 300 millas de altura y pueden leer conmigo el periódico al mismo tiempo. Pueden creer. Otra vez la prensa comienza a alertarnos. Mayoría católica en la Corte Suprema. Son 9 los miembros de la Corte Suprema. 6 católicos, 3 judíos. Por primera vez en la historia no hay un protestante en la Corte Suprema. Querida iglesia, todo el esquema está listo. Menos nosotros. Menos nosotros. No es para salir corriendo asustados, no. Dice que debemos levantar nuestras cabezas y reconocer que nuestra salvación está más cerca que cuando creemos.
Vamos a pensar que mi plan de jubilación, si en los cielos, va a ser un buen plan de jubilación. Amén. Qué bueno, porque no tengo otro yo. Cuando uno vive por fe no tiene muchas cosas en este mundo. Pero el plan de jubilación del cielo es bueno. Amén. Si las calles son de oro, la economía del cielo está buena. ¿Sí o no? Gracias a Dios por eso. Amén. Es decir, no continuemos enamorados de esta pesadilla en esta nación. No le estoy diciendo que huyamos a nuestros países. No, ese no es el plan de Dios tampoco. Hay que ponerse de rodillas y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Si tú quieres que yo regrese de misionero a mi país, yo voy a regresar. Nadie dijo amén, pero bueno. Pero Señor, pero si tú quieres que yo me quede en esta nación, donde va a ser el ojo de la tormenta, yo me quedo aquí. Ayúdame a serte fiel, es todo. Donde tú me pongas es el lugar más seguro. Amén. Es el lugar donde yo voy a ser más útil. Amén. Es el lugar donde tú vas a proveer para mí. Amén. Pan y agua, no más. No hay buffet, no hay golden corral. Es pan y agua. Es pan y agua. Pero tú vas a proveer para mí. Amén. Y si estamos dispuestos a ser guiados por el Señor, no vamos a fracasar. Amén. Porque el plan de Dios siempre termina en victoria. Amén. Es más, en el vocabulario divino no existe la palabra fracaso. La palabra victoria es la que existe. El Señor nos bendiga en esta noche. Que podamos meditar, pensar, reflexionar en estas cosas. Orar, Señor, trae discernimiento. En estos tiempos de crisis, yo no puedo darme el lujo de hacer mi voluntad. Amén. ¿Entendemos eso? Yo no me puedo dar el lujo de querer hacer lo que yo quiero. Yo necesito hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Señor, dirige mi hogar. Ayúdame con mis hijos en su educación. Señor, paga mis deudas y pon mi hogar en orden económicamente. Y a medida que por fe ahora avanzamos, tomando en cuenta la luz que ya el Señor nos ha dado, vamos a ir bien. Amén. Y el Señor nos llevará de victoria en victoria hasta la victoria final. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo en esta noche.